Bien, entonces vamos a continuar. Ya la semana pasada vimos todos los caracteres externos del documento. Hoy día vamos a continuar con los caracteres internos, ¿no?, del documento. Entonces, ¿cómo vemos, por ejemplo, de dónde procede el documento, ¿no? ¿De dónde es? Lo dijimos la semana pasada, ¿en dónde podemos ver de dónde procede el documento? En el logo. En el logo, claro. Muy bien, ¿no? Entonces ahí en el logo va a estar la entidad productora, ¿no? Tanto puede ser una institución pública o privada, ¿no?, que es la propietaria del documento, pero que al recibirnos nosotros ya podemos visualizar de dónde procede ese documento. Entonces, uno de los caracteres internos del documento viene a ser justamente la entidad productora, quién lo generó, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, ahí les he puesto unos ejemplos, ¿no? Está en el logo, por ejemplo, ahí hay un documento, una resolución del Tribunal Registral que procede del Ministerio de Justicia. Tenemos también otro documento, ¿no?, que procede de la UCEL Pichanaki, ¿no? Y también, si no tuviéramos la SAT también tenemos ahí en el logo la SAT, ¿no? Y si no tuviéramos el logo en el documento, ¿dónde más podríamos ubicar? Les dije, ¿se acuerdan que les dije? En la parte donde firma. Donde firma el funcionario, ¿no? Ahí puede decir el señor Juan Alberto Oliva, gerente municipal de la Municipalidad de Los Olivos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos que ese documento procede de la gerencia municipal, ¿no?, de la Municipalidad Distrital de Los Olivos. Muy bien. Otro carácter interno viene a ser el origen funcional, ¿no? Ya sabemos de dónde procede, de qué entidad procede, ¿no? Pero ¿quién ha generado dentro de esa institución, qué área, qué unidad orgánica generó el documento, ¿no? Entonces, ¿eso dónde lo podemos ubicar? En la firma del funcionario, ¿no? Por ejemplo, en este caso de María Elena Parra Terrazos, dice, ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Nombramiento de Médicos Cirujanos. Entonces sabemos que este documento que estamos observando procede, ¿no? Se ha generado, sabemos que procede del Ministerio de Salud, pero ¿dónde se generó? Dentro de la Comisión Nacional de Nombramiento de Médicos Cirujanos, ¿no? Mire, y al costadito del Ministerio de Salud está esa área administrativa, porque es una unidad orgánica, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde procede, de la entidad productora y de dónde procede. Ya vemos en el logo. Pero ¿qué unidad? ¿De dónde nació? Porque la entidad productora es enorme, ¿no? Una municipalidad, un ministerio es enorme. Pero ¿dentro de qué área administrativa se generó ese documento? Entonces eso lo podemos ver en la firma del funcionario. Ahí, en esa área administrativa, se ha originado ese documento. Si, por ejemplo, tuviéramos una planilla de haberes, ¿no?, y está firmado por el jefe de personal, ¿dónde se generó ese documento? En personal. En la área de personal. Si vemos también, por ejemplo, a ver, un acta matrimonial, ¿no? Un acta matrimonial, y ahí sí, firmado por el jefe de los registros civiles, ¿dónde se generó ese documento? Registros civiles. Civiles. Bien, muy bien. Entonces ya sí conoce. Otro carácter interno de los documentos viene a ser la fecha y lugar de producción. Dice, al describir los documentos es importante indicar la fecha y el lugar en que fueron producidos, ¿no?, estos documentos. ¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿Y en qué año? ¿No? ¿Y eso dónde lo vamos a observar? Por ejemplo, en el documento donde dice, por ejemplo, en este caso de la UGEL, dice Trujillo, 19 de febrero del 2018, ¿no? Entonces, en el otro documento dice Chincha Alta, 10 de abril, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí, en esa fecha, en ese lugar, se originaron estos documentos, se crearon estos documentos. Y dentro de esta de fecha y lugar de producción, ¿no?, hay dos características de la fecha. Una puede ser una fecha tópica y otra una fecha crónica. ¿A qué llamamos fecha tópica? Por ejemplo, al lugar.
¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿No? Lima, Lambayeque, Chiclayo, ¿dónde se generó ese documento? ¿No? En esa institución, pero ¿en qué lugar de esa institución? ¿No? Entonces, y la fecha crónica viene a ser la fecha en sí, ¿no? El día, el mes y el año en que se generó ese documento. ¿Sí? Quedó entendido eso, ¿no? Otro carácter interno viene a ser el contenido sustantivo del documento. ¿A qué me refiero cuando hablo del contenido sustantivo? ¿No? Viene a ser el extracto o el resumen del documento. Ustedes se han dado cuenta que a veces en un informe, en una carta, ¿no? A veces dice asunto y hacemos un extracto de todo lo que dice el documento, ¿no? Ese viene a ser el contenido sustantivo, ¿no? Es ser el extracto, el resumen. Eso es importante porque en base a eso es que nosotros, cuando hagamos nuestros inventarios, vamos a poner en la parte, en esa filita donde dice descripción, vamos a colocar ahí ese resumen, ¿no? Para poder nosotros, cuando veamos nuestro inventario, buscar, poder acceder a la información. Ya, yo estoy buscando de repente el acta matrimonial perdón, el documento, el oficio donde se envió un convenio de cooperación con por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Ya. Por ejemplo, ¿no? Si el documento trata sobre un convenio, ¿no? Con otra entidad pública, entonces de repente diremos, ¿no? Convenio suscrito con la institución tal, ¿no? El día tal, sobre este tema, sobre este asunto, ¿no? De repente sobre capacitación del personal, ¿no? Del personal. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, cuando en algún momento del tiempo les pidan ese documento, le digan al archivo, necesito el documento donde se realizó un convenio con tal institución para dar capacitación a cierto personal de la institución, ¿podrías ubicármelo? Entonces vamos al inventario y también por ese medio podemos acceder a la información. Entonces por eso es muy importante saber la entidad productora, ¿no? Quién lo produjo, dónde procede, la unidad orgánica, el origen funcional, en qué área administrativa se gestó ese documento. La fecha, ¿no? El lugar y la fecha, en qué lugar y cuándo se realizó, se generó ese documento. ¿Y de qué trata el asunto, el extracto, ¿no? Ese viene a ser el contenido sustantivo. Entonces, esos son los 4 caracteres internos, ¿no? Para nosotros poder elaborar nuestros inventarios, nuestros documentos descriptivos. Ya sabemos los caracteres externos, son 5, ¿no? Teníamos clase, que la podía ser textual, sonoro, iconográfico, visual, audiovisual, táctil, ¿no? Entonces, y después teníamos el tipo documental, luego teníamos el formato, la cantidad y la forma. Caracteres externos, ¿no? Lo que podemos visualizar, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si tengo un ejemplo acá, aquí está. Miren, por ejemplo, caracteres externos, tipo documental. ¿Qué tipo documental es eso? Es una resolución jefatural, ¿no? Lugar y fecha. Ahí está, y tenemos carácter interno, el lugar y la fecha del documento, cuando se hizo. La entidad productora, ¿no? Resolución jefatural del Archivo General de la Nación. Como no vemos el logo, pero sabemos de que es el Archivo General de la Nación, aquí está, perdón, se ha movido la flechita, es acá arriba, donde dice 2019-AG. El contenido sustantivo, ¿no? Viene a ser el extracto de esa información. Cantidad, no vemos cantidad. ¿Qué cantidad? De repente esa resolución puede tener 3 folios, 1 folio, 2 folios, N folios. Ya. Formato, cuando hablábamos de formato era el lugar donde nosotros custodiamos este tipo de documental. De repente un archivador de palanca, ¿no?
Cuando hablábamos de la forma, nos referíamos a la condición del documento. ¿Es un original o es una copia certificada o una copia simple? ¿No? Entonces, podríamos distinguir de esa forma los caracteres externos, ¿no? Dentro del carácter interno ya tenemos la entidad productora, lugar y fecha, tenemos el contenido sustantivo y el último, el contenido sustantivo, ¿no? Ya. Aquí están los orígenes funcionales, ¿no? Ahí está el carácter externo textual mixto porque hay firma, ¿no? Está impreso y en firma, 2 folios, le hemos puesto formato, está en un archivador de Palanca. Y ahí hay un sello. Este documento, dentro de su forma, es una copia certificada, porque ahí está certificando. El secretario general está diciendo que el documento que obra en su poder es copia fiel certifica que esta fotocopia es idéntica al original que obra en que tiene a la vista, ¿no? Que lo puede estar viendo. En los niveles, las agrupaciones documentales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para describir el fondo documental, ¿qué instrumento de descripción vamos a utilizar? Una guía. Ojo, que no es una guía como la de antes, no sé si alguien habrá visto una guía telefónica, ¿no? No, esta es una guía archivística, ¿no? Es una guía archivística que se utiliza para conocer de forma amplia y panorámica el contexto, el contenido del archivo para poder acceder. Mayormente en los archivos centrales, ¿no? Que tienen documentación a veces también histórica, ¿no? Elaboran su guía. ¿Para qué nos sirve esta guía? Esta guía más o menos puede ser como un folleto, un díptico, un tríptico, un folleto, una revista, ¿no? ¿Y qué información va a ir ahí? Por ejemplo, en la portada puede estar la fotografía de la sede del archivo, ¿no? Puede estar también los nombres de la fecha de creación de ese archivo. Ya en las demás páginas, ¿qué va a ir? De repente los funcionarios, ¿no? El staff de funcionarios, de servidores que tienen en el archivo central. Las series más importantes del fondo documental que conserva en historia el archivo central, la cantidad de metros lineales que tienen, de repente documentos, revistas, libros, ¿no? Que gracias a los documentos primarios, ¿no? Han podido hacerse esos libros, ¿no? Y los propietarios de esos libros han obsequiado ciertos ejemplares de ese archivo, ¿no? En agradecimiento a que, en base a la información proporcionada por el archivo central, han podido hacer sus libros. ¿Qué más? El mapa de ubicación de cómo llegar, por ejemplo, al archivo central, el horario de atención, los medios de poder comunicarse con el archivo central, de repente teléfonos, el teléfono de los servidores que dan el servicio archivístico, ¿no? El correo electrónico, el horario de atención, de repente, ustedes saben que a veces de lunes a viernes o de lunes a sábado, muchos de nosotros trabajamos de lunes a sábado, pero necesitamos de repente un documento de nuestro archivo de una institución y de repente encontramos en esta guía que atienden días domingos en un determinado horario, o de repente hoy en día, como todo es prácticamente virtual, entonces también tenemos un acceso virtual, nos pueden atender mediante el pago de los derechos, ¿no? A un banco, y inmediatamente nos brindan el documento que estamos requiriendo, ¿no? Entonces, esta guía prácticamente es una fuente de información de cómo vamos a acceder a toda la documentación que hay ahí en el archivo que nos pueda interesar, ¿no? Entonces nos dice todo, es su carta de presentación, se puede decir, ¿no? Es la forma de marketearse del archivo, ¿no? Mira todo lo que tengo para ofrecerte, ven a mi archivo, yo te voy a atender, ¿no? Decirle, por ejemplo, las series documentales más importantes, y desde qué año lo tengo. Hay muchos investigadores, estudiantes en investigación de historia, ¿no? De periodismo,
¿no? Y de otras materias, ¿no? Que requieren información del archivo, ¿no? Para poder hacer su tesis de trabajo o para poder atender un proceso de investigación, de estudios, ¿ah? De estudios que están realizando sobre tal o cual tema también, ¿no? Entonces, miren qué importante es la elaboración de esta guía. Otro instrumento de descripción es el inventario, lo que nosotros, con lo que nosotros trabajamos mayormente en nuestras áreas administrativas, ¿no? Es el instrumento básico e imprescindible, ¿no? Sus unidades de descripción son la sección, la serie documental, ¿no? Con ese inventario se pueden identificar documentos que no están ubicados o faltantes. Es decir, el estado de conservación también, el orden, la secuencia, la ubicación topográfica, la cantidad de metros lineales, fechas extremas de cada serie documental, ¿no? Es un documento que nos sirve para poder controlar también la cantidad de series documentales que tenemos en nuestros archivos, ¿no? Ya sea en cualquier nivel de archivo, ya sea un nivel de un archivo de gestión o de un archivo central. Otro instrumento de descripción viene a ser el catálogo. El catálogo, no se vayan a confundir, no es el catálogo similar, por ejemplo, a esos catálogos de ropa, de cosméticos, ¿no? De cosas de casa, no. Este catálogo viene a ser una ficha. Dice, bueno, aquí la descripción es muy minuciosa, ¿no? El catálogo mayormente se utiliza para describir piezas documentales. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué? Tengo que entender que hacer un catálogo para mis informes, para cada informe, para cada... No, este catálogo mayormente es para describir documentos de valor histórico, documentos de importancia para la sociedad, para cierto tipo de investigación, ¿no? Entonces, se hacen catálogos, por ejemplo, a veces de fotografías, ¿no? Que tratan sobre algún asunto, algún tema, ¿no? Tenemos documentos de la guerra con Chile, documentos que tienen hay diversos temas de la historia de nuestro Perú, ¿no? Y entonces, documentos a ver, de la batalla de Miguel Grau, la historia de Miguel Grau. Entonces tenemos información, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, tenemos información muy importante, que ya no son series documentales, sino son documentos, piezas documentales, ¿no? Que son muy ricos y tener un valor histórico importantísimo, ¿no? Entonces a esos documentos se les hace su catálogo, ¿no? Son unas fichas, se elabora una ficha especial con ciertos campos para poder obtener información, desde el estado de conservación del documento, de en qué año se generó ese documento, quién lo generó, ¿no? El papel, el soporte papel, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? La tinta que se utilizó para poder, con el cual se está descrita la información, ¿no? Si hay fotografías, los tamaños de las fotografías, qué describen cada fotografía. Entonces, para eso se utiliza este tipo de instrumento de descripción. El programa de descripción archivística, que también prácticamente es un documento de gestión donde se planifica, se diseña y se actualiza los documentos de descripción archivística, es decir, los inventarios, las guías, los catálogos, ¿no? Se elabora, dice, un informe técnico que detalle se hace como un diagnóstico situacional, perdón, de los archivos que la entidad considere necesario, ¿no? Por ejemplo, qué instrumentos de descripción hay que actualizar, el personal que se va a encargar de la descripción, indicar si el personal cuenta con capacitación en descripción archivística, si los recursos tecnológicos que se van a utilizar son los indicados para la elaboración de estos instrumentos de descripción, los antecedentes, ¿no? Actividades, acciones que se hayan puesto en el programa,
y otros datos que el archivo central considere necesario. Este programa de descripción prácticamente viene a ser como un plan de trabajo, ¿no? Donde se van a actualizar todos estos, los instrumentos descriptivos que tiene la institución, ¿no? Y que es necesario hacerlo. Todo esto está dentro de este proceso denominado descripción documental. Ahora, perdón un ratito, no lo visualizo bien, la valoración documental. Valoración documental. Este es otro proceso también archivístico, que consiste en identificar y establecer el valor y el periodo de retención de toda la serie documental del programa de control de documentos archivísticos, ¿no? ¿Qué factores se va a considerar en la valoración documental? Mira, importantísimo esto. Para valorar el documento. ¿Este documento es de valor o no es de valor para la institución? De repente todos los documentos que se generan en un momento dado tienen valor, pero lo voy a poder guardar, custodiar de acuerdo a la norma archivística 30 años mínimo en la institución, o en el tiempo, de repente un determinado tiempo, procedo a su eliminación. Entonces, para ello yo tengo que tener ciertos factores que tengo que considerar. ¿Cuáles son? El marco legal, ¿no? La normativa interna con las que se crearon esos documentos, ¿no? Que permita determinar el tiempo de retención. Es decir, cuánto tiempo lo voy a retener en mi archivo de gestión y cuánto tiempo en mi archivo central, ¿no? Y de ahí proceder, o lo elimino o lo conservo, ¿no? Otro factor a considerar es el contexto de producción que da origen a la serie documental, ¿no? Por cómo se creó esta serie documental, en base a qué normas, ¿no? Importancia de la unidad de organización productora de los documentos, qué área administrativa lo ha generado, frecuencia de consultas de cada serie documental, con qué frecuencia me piden esa información, ¿no? A fin de poder considerarlo en el valor que le voy a dar. Características de los documentos, ¿no? Sus caracteres externos, sus caracteres internos. Protección de datos personales o la garantía de accesibilidad de la información pública, ¿no? ¿No? Esto de repente, esta información, esta serie documental, mantienen datos de ciudadanos, ¿no? Que no pueden ser vistos, pues no puedo darle a cualquier persona, ¿no? Porque pongo en riesgo, ¿no? La protección de datos de estos ciudadanos. La opinión técnica del archivo central también es un factor muy importante para valorar la documentación. El crecimiento volumen de la serie en el archivo de gestión y en el archivo central. Y su migración o sustitución de soporte, ¿no? Si lo voy a digitalizar para tenerlo ya con valor legal, ¿no? ¿Qué tan importante es esta serie documental? Que tenga yo que va a permanecer muchos años en mi institución, tiene un valor pues determinado, entonces por lo tanto yo tengo que presupuestar digitalizar, y digitalizarlo con valor legal. Entonces, muy importante es ver estos factores que hemos visto anteriormente para poder también tomar esta acción. ¿Y cuáles son esos valores de la serie documental? ¿Cuáles? Este documento es de valor permanente, será temporal, ¿no? Por ejemplo, la ley 19.414, la ley de conservación de los documentos, ¿no? ¿Qué nos dice? Que un documento de valor permanente, ¿no? Una serie documental de valor permanente debe estar mínimamente en una institución pública 30 años. Hace 30 años se debe custodiar, ¿no? Entonces, a ver, ustedes me dirán, a ver, ¿cómo yo puedo identificar si mi serie documental, esta serie documental, va a ser permanente o va a ser temporal? Teniendo en cuenta los factores anteriores, ¿no? Entonces, ya ahí puedo determinar su permanencia o su temporalidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo siempre pongo el ejemplo en la casa. Un recibo de luz, ¿cuánto tiempo lo debo guardar?
debo guardarlo en mi casa de repente, que ya lo pagué todo. Estoy preguntando, ¿alguien me puede contestar? Mercedes, Carmen, Florentino, Patricia. 6 meses, profesora. 6 meses. ¿Ya? 6 meses. ¿Qué más bien me puede decir? A ver. Una vez pagados un mes, al mes siguiente, cuando viene el siguiente recibo, ya lo elimino. Ya, Mis 3 meses. 3 meses. ya. Profesora, yo lo hago por todo el año. Todo el año. Así ¿Se dan es. cuenta? Ya. Cada uno de ustedes me está dando su opinión de cuánto tiempo podrían guardar su documento. Al final son suyos. Ustedes ven, ¿no? Pero ya saben, pero no lo van a guardar todo el tiempo, pues, ¿no? De repente, ¿para qué tienen un recibo de luz del año 2011, 2018, 2019, ¿no? 2020, ¿no? Pero hay personas que lo guardan, no sé, porque dicen, no, de repente me dicen que no he pagado, pero pues si tú no pagas al mes, al otro mes ya te cortan, ¿no? Entonces, mínimo, como dicen, de repente de 2, 3 meses, por seguridad lo guardo, ¿no? ¿No? Depende de mí cuánto tiempo lo voy a guardar. Muy bien, entonces ahí, miren, ya ustedes están estableciendo su necesidad, la importancia de ese documento y más o menos que pues en un determinado tiempo ya pues lo rompen y lo eliminan. Pero su título, el título de propiedad de su casa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo deberían guardar? Toda la vida. El título es todo el tiempo, claro. Todo el tiempo. Claro, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es un valor, pues imagínense, es mi casa, de mi propiedad, ¿no? El título, ¿no? Evidencia que esta propiedad es mía, ¿no? Igualito, igual es en una institución. Entonces ustedes, para poder determinar si esta serie documental, qué tiempo debo custodiarla en la institución, cuánto tiempo en mi archivo secretarial, ¿no? Y de ahí cuánto tiempo se debe custodiar en el archivo central, está enmarcado en base a los factores que hemos visto hace un momento, ¿no? La normativa, cómo se creó ese documento, con qué frecuencia me lo solicitan, ¿no? ¿Qué importancia tiene para la continuidad de la institución, ¿no? Entonces, igual, ahí ustedes van, con estos factores que hemos visto, entonces ustedes van a establecer sus series documentales, ya sea en su empresa o ya sea en la institución pública, ¿no? ¿Qué tiempo le van a dar a cada uno? De repente ustedes pueden decir, a ver, el expediente de matrimonio, ¿no? Los libros de matrimonio. Los libros de matrimonio mayormente se trasladan a la RENIEC, pero el expediente de matrimonio sí se queda en la institución. Entonces, yo digo, el expediente de matrimonio de Carmencita, ¿no? De Carmencita y su esposo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo yo lo puedo guardar en la institución? Hasta 10 que me años divorcie. ¿Ah? en su institución o Claro, en la municipalidad. en la municipalidad. ¿Serán 30 años? ¿Es correcto? Un año. Un año. De ahí lo elimino. Procedo a eliminar, ¿sí? No, no se elimina. No sé. Tiene que Hasta quedar un como una... archivo. Un historial, archivo profesora. principal. Es un El historial. expediente de matrimonio es como miren, si ustedes hasta que estamos nosotros viejitas, en algún momento nos van a pedir nuestra partida de matrimonio, ¿no? Están en los libros. Pero ¿qué dio origen a ese acto administrativo? Fue el expediente de matrimonio, ¿no? Entonces, miren, a veces hasta pasan los años y ha habido casos en que les diré que a veces ha habido personas que contrajeron, se casaron en una municipalidad y cuando se percataron después de muchos años se dieron cuenta que no estaban casados y que estaban casados con otras personas.
¿Por qué? Se han encontrado, por ejemplo, cuando ha habido, por ejemplo, que herencias, han fallecido la pareja, ¿no? Entonces empiezan a pedir eh, documentos y por alguna razón, ¿no? De repente en tu libro, cuando te necesitas tu información del expediente matrimonial, se dan con la sorpresa que de repente los novios no llegaron a firmar el acta matrimonial. Una cosa, se ha dado casos, ¿eh? Digo, Ay, por la emoción. de la emoción. Yo he trabajado en la municipalidad, a veces se posaban para la foto, pero no firmaban, y el registrador se olvidaba también se emocionaba, no veía que no habían firmado los novios. Otra cosa, es decir, a veces también por error del registrador, registraba al esposo y ponía el nombre de la pareja anterior, ¿no? No, lo ponía. Y Ahí es terrible. Y sí, terrible, porque cuando De la testigo. la testigo. Entonces, ¿qué pasa? De la testigo o de la pareja anterior lo ponía o había un error. Entonces, y cuando te dabas cuenta, oye, con la que tú vivías tantos años y que era tu señora, en papeles no estabas casado con él. Entonces se ha tenido que hacer un juicio legal, ¿no? Entonces han habido problemas. Por eso es muy importante. Estos documentos, los expedientes de matrimonio van a permanecer todo el tiempo en la institución, ¿no? Tal vez, y mire, con este expediente, que es un documento muy importante, ¿no? Muy importante, ¿qué puede pasar? Ahí en el último factor que vimos, ¿no? De acuerdo a la importancia, también podemos migrar de ese soporte papel, lo podemos digitalizar y con valor legal. Al tener ya el valor legal, simplemente ya el soporte papel, ya muy bien lo podemos eliminar, ¿no? Se elimina. Ya se reduce el espacio también teniendo en nuestro archivo, ¿no? Porque se reduce una barbaridad ya cuando los documentos están digitalizados, ¿no? Y si es importante, con valor legal, ya pues están en sus microformas, ¿no? Bien custodiados en el microarchivo, ¿no? Entonces, son elementos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí yo también les he pasado las directivas de cada uno de estos procesos técnicos para que a ustedes les sirva y los puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, cuando tengan que ustedes hacer sus inventarios, ¿no? Su inventario de eliminación, su inventario de transferencia, ahí están el paso a paso. Ahora lo vamos a ver. Está el paso a paso de lo que yo tengo que hacer para poder hacer mi inventario de eliminación, contar con la autorización del Archivo General de la Nación para que se puedan eliminar esos documentos, ¿no? Entonces, ahorita estábamos hablando de los valores de la serie documental. ¿Cuándo es permanente? ¿Cuándo será permanente? ¿Y cuándo será una serie documental temporal? Vamos a hablar ahora del Comité Evaluador de Documentos, ¿no? Es un comité, es un conjunto de personas, ¿no? Que son designados por la más alta autoridad, ¿no? En este caso, si es un ministerio, será pues el ministro. Si es de repente en una municipalidad, será el alcalde, ¿no? En una institución de repente donde hay el jefe nacional, pues el jefe nacional es el que emite la resolución y es el que nombra al comité que va a tener a su cargo la responsabilidad, ¿no? De conducir el proceso del programa de control de documentos archivísticos. Va a brindar también opinión favorable sobre la eliminación de documentos. Ojo, si se sustenta esa serie documental que se debe eliminar, este comité va a dar su opinión favorable. Si no, simplemente no es que emita una opinión desfavorable, sino simplemente se devolverá al área administrativa, ¿no? Esa serie documental para su no eliminación. ¿Quiénes conforman este comité evaluador de documentos? Va a ser un representante de la alta autoridad, ¿no? Un representante. Va a ser un representante de la asesoría jurídica, ¿no?
va a ser un representante de la Secretaría General o de la unidad orgánica que tenga a su cargo todo el acervo documental de la institución. Como lo conforma también el representante de la unidad orgánica que está proponiendo la eliminación de sus series documentales, ¿no? Entonces, todo este grupo humano, ¿no?, es nombrado por resolución, como les digo, por una resolución de la más alta autoridad, ¿no? Sin nombres, ¿ah? No van a poner nombre a fulanito, les digo, porque antes hacían eso, ponían a ver, representante de la alta dirección, el señor Carlos García Pérez, ¿no? El representante de asesoría jurídica, tal persona. ¿Qué pasaba? Que de repente a los pocos meses uno de ellos renunciaba, se iba, o por X motivo ya no continuaba en la institución, tenían que volver a rehacer, a modificar la resolución. Entonces, las resoluciones se deben hacer simplemente por los cargos, ¿no? Es decir, de la alta dirección, nombrar, el comité evaluador de documentos va a estar representado por los siguientes funcionarios, ¿no? Sin nombre, un funcionario de la alta dirección, un funcionario de asesoría jurídica, y así sucesivamente. Entonces ya internamente ya designan quién va a ser la persona que va a ser el representante de cada una de estas unidades orgánicas. El programa de control de documentos, ¿no?, de documentos de archivo, es un documento de gestión archivística donde se van a establecer las series documentales que produce o recibe una entidad pública como resultado de sus actividades, precisando el número de años que deben conservarse en cada nivel de archivo, ¿no?, y los periodos de retención, su periodo de retención, ¿no?, hasta su transferencia al Archivo General de la Nación, ¿no? A ver, este programa de control de documentos está conformado por los siguientes documentos: una ficha técnica de series documentales, que está dentro de la directiva que les he pasado. Está también, el otro documento viene a ser la tabla de retención de documentos archivísticos, ¿no? El primero es el anexo 1, el segundo es un anexo 2. Estos documentos sí o sí se tienen que elaborar, ¿no?, para que forman parte de este programa de control de documentos. ¿Quién lo elabora? Da los lineamientos el archivo central, pero en cada área administrativa o en cada unidad orgánica se elaboran estas fichas, estos documentos, ¿no? Por ejemplo, ese es el documento de la ficha técnica de series documentales, ficha técnica, serie documental, FTSD, anexo 1, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice a ver, un momentito? Por ejemplo, ahí también en la directiva está su instructivo de cómo van a llenar esta ficha. En los datos generales, la región, el lugar donde estén, es Lima, es Lambayeque, ¿no? Ahora somos regiones, antes éramos departamentos, ¿no? La entidad, el nombre de la institución a la cual pertenecen. La unidad de organización es la unidad orgánica donde elaboran. El documento de gestión viene a ser la serie documental, ¿no? El documento de gestión viene a ser, dice a ver, se detallan acá los documentos de gestión, la sección, los reglamentos, las directivas aprobadas mediante resolución que establecen la estructura y funciones de la entidad sobre la cual se identifica la sección, ¿no? Ya dentro del ROF, del Reglamento de Organización y Funciones, ¿cuáles son las funciones de esta área administrativa? La sección, el nombre de la sección o unidad orgánica, ¿no? La descripción de la serie documental. En esta parte de la serie documental, sección, nombre de la serie documental. ¿Cuál es el nombre? Por ejemplo, cuando hablábamos de series documentales, licencias de funcionamiento, expedientes de matrimonio civil, ¿no? Otra serie documental, memorias anuales, certificados de numeración de finca, constancias de posesión, ¿no? Planillas, después teníamos les estoy dando ejemplo de nombres de series documentales.
El código, como lo vimos anteriormente, ¿no? El código que se le va a dar a cada serie documental está establecido en forma alfanumérica, números y letras, ¿no? De acuerdo a la estructura orgánica, de acuerdo al organigrama que tiene cada institución, ¿no? Se le va dando ciertos números a cada unidad orgánica o a cada órgano, ¿no? Y las 4 primeras letras que identifican a la sección. Por ejemplo, si hablamos de Secretaría General, ¿no? Supongamos que 00, ¿no? Slash, las primeras 4 letras que identifican a la serie documental será pues SE de Secretaría y G de General, CG, ¿no? La primera serie documental, de repente resoluciones de alcaldía, ¿no? O resoluciones del Consejo Municipal, si es el número 1, entonces será pues SG, CG/01, ¿no? CG/02, que identifica la otra serie documental, ¿no? Así, de esa forma, se va identificando el código. Esto de los códigos sí se elabora en el archivo central, no en cada unidad orgánica. El código sí lo va a elaborar el personal, el responsable del archivo central. Definición de la serie documental. En esta definición, ¿no? ¿En qué consiste esta serie documental? ¿Qué más? ¿Cómo está normado? ¿Cómo se genera esta serie documental? ¿En base a qué norma? De repente una licencia de funcionamiento, ¿no? En base a las normas tributarias. Una licencia de construcción, en base al reglamento de construcción y función, de construcción, ¿no? Al reglamento de construcción de edificios, ¿no? De edificaciones. Entonces, buscar la norma con la cual se crean estos documentos, ¿no? Otra norma viene a ser la Ley General de Procedimientos Administrativos, ¿no? Que también para cada acto administrativo, ¿no? Se generan los documentos administrativos. ¿Qué tipo de documentales la integran? De esta serie documental, es decir, ¿qué es dentro de cada expediente de esta serie documental? Internamente, ¿qué tipos documentales? Por ejemplo, en un expediente de matrimonio decíamos, ¿no? Están las fotocopias de los DNI, los certificados médicos. ¿Qué más integra en esta serie documental? Están los certificados domiciliarios, ¿no? Los pagos por el derecho de matrimonio, ¿no? Entonces, las partidas de nacimiento, ¿no? Así también, ¿qué documentos o qué tipos documentales integran esta serie documental? ¿No? Entonces, cogen un expediente y ven qué tipos documentales hay en el interior y de esa forma lo empiezan a describir. ¿Con qué frecuencia se da el servicio? ¿No? ¿Es una con alta frecuencia, media frecuencia, baja o no simplemente se generó y ya no se da, nadie nos lo pide, ¿no? Entonces ahí la frecuencia es muy importante también, porque esto va a dar lugar a ¿qué? A si va a ser un documento de valor permanente o si va a ser una serie documental de valor temporal. El marco normativo, las normas administrativas de la institución, la accesibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esa serie documental? ¿De qué forma? Características físicas, la accesibilidad. Dice, se consideran las reglas de acceso a los documentos que conforman las series en el ámbito de la legislación vigente y la normatividad propia de cada entidad, ¿no? Características físicas del documento. ¿Esa serie documental está en soporte papel o ya es un documento electrónico, ¿no? O es un documento en digital, ¿no? O es una serie que está en digital. De repente, todo lo que lo tenía en soporte papel, ya lo he migrado, no lo he escaneado y ahora está digitalizado, ¿no? Lo pondré en otro, ¿no? Fecha de la elaboración de la ficha técnica de series documentales. ¿Cuándo se elaboró esta ficha técnica? ¿No? Ahora viene, el número 4 vienen a ser las reglas de control y de retención. Valor de la serie documental.
¿Qué valor? De acuerdo a toda la información que está en el lado izquierdo, a toda la descripción de la serie documental, ¿cuál será el valor? ¿Temporal o permanente? Perdón, permanente o temporal. Si es permanente, le pondremos una P mayúscula. Si es temporal, una T mayúscula igual, ¿no? Periodo de retención. ¿Cuánto tiempo debo custodiar en el archivo de gestión? Ojo, en el archivo de gestión mayormente de los documentos de 1, 2, máximo 3 años, porque necesitamos espacio para la nueva documentación, ¿sí o no? ¿No? Entonces, tenemos que tener prever eso, ¿no? Si yo tengo pues un espacio reducido para mi archivo, ¿no? Con pocos estantes, pocas estanterías, entonces simplemente pues bueno, un año. Termina el año y automáticamente hago mi inventario de transferencia y lo traslado, ¿no? ¿A dónde? Al archivo central, ¿no? Ya el archivo central ya tendrá ahí, dirá, pues bueno, si es un documento de valor permanente, 2 años o un año va a estar en el archivo de gestión, en el archivo central, ¿cuánto tiempo estará? 29 años. ¿Por qué? Porque es un archivo porque es una serie documental de valor permanente. ¿Y qué me dice la norma? Que los documentos de valor permanente mínimamente tienen que estar en la institución 30 años, ¿no? Luego, perdón, a ver, un ratito. No. Luego tenemos el 4.3, que creo que es el total de años, ¿no? ¿Cuántos años debe estar en toda la institución? Si es valor permanente, 30 años. Pero ¿qué pasa si esta serie documental es de valor temporal? ¿Ya? Un año lo custodio en mi archivo de gestión, y de acuerdo a eso yo también he evaluado, ¿no? El personal que trabaja en cada unidad orgánica, el archivero, o la secretaria que trata los documentos, ¿no? O el personal que trata los documentos que tiene a su cargo el archivo, con el jefe de área van a evaluar el tiempo, es temporal, pero ¿qué tanto tiempo lo guardo? Así como ustedes estaban evaluando su recibo de luz, igualito van a evaluar su documento. Bueno, pues, de repente una licencia de funcionamiento, ya, ¿cada cuánto años? De acuerdo a la norma dice que cada 3 años se tiene que renovar la licencia. Entonces, pues lo guardaré simplemente de repente un año en mi archivo de gestión y 3 años en el archivo central. En total en la institución debo custodiarlo 4 años. Al 5.º año ya se debe eliminar, ¿no? Entonces, pero también, si se aprueba esto, ¿no? Si se aprueba, de aprobarse ya el cuadro de retención, no necesariamente el jefe del archivo central dice, ya, a ver, esta serie documental, licencias, ¿cuántos años debo custodiar? 4 años. Ya, este año se cumplen los 4 años. Ya, entonces vamos a proceder a eliminar, ¿no? Vamos a planificarlo en el programa de actualización de todas las series de eliminación que vamos a comunicar al archivo central, vamos a poner esta serie documental que ya lo eliminamos. No, siempre hay que retenerlo cierto tiempo, es decir, que hay un plazo precaucional, más o menos de un año más, porque por algún motivo, de repente, pueda ser solicitado, ¿no? Por algún juez este documento. Entonces, siempre ese plazo precaucional, de precaución, ¿no? De no ser paradigmático, es decir, ya se cumplió los 4 años y al día siguiente ya lo elimina. No. Siempre hay que considerar algunos 2 años más, ¿no? Dependiendo también el espacio de su archivo central, ¿no? Custodian esta serie documental. Ya, aparte de eso, que ya para la eliminación ya tienen la aprobación de su cuadro de retención, ¿no? Y ya entonces proceden a comunicar al Archivo General de la Nación que estas series documentales, ese y de repente muchas más que ya también cumplieron su periodo, se va a proceder a su eliminación. ¿Quiénes firman? El Comité Evaluador de Documentos, ahí está el presidente del Comité Evaluador de Documentos, el asesor jurídico, el funcionario responsable de los documentos que fueron evaluados, el que
pide que se elimine la serie documental, el jefe del archivo central, ¿no? Entonces, así se llena esta ficha técnica. Es más, en la directiva está el paso a paso, cómo lo deben llenar. Así que cualquier cosa que no entiendan, ahí está bien redactado, ¿no? Luego tenemos la tabla de retención de documentos archivísticos. Aquí se va a poner el nombre de la entidad, la sección, la unidad orgánica, ¿no? El código, la codificación de las series documentales, ¿no? El nombre de la serie documental, el valor de la serie documental, si es permanente, ya será una P, si es temporal, una T, ¿no? El periodo de retención en el archivo de gestión, en el archivo central y el total de años de retención, ¿no? Esto prácticamente es un cuadrito que se ha extraído de la información de la ficha anterior, ¿ya? ¿Se ha entendido? Disculpen, yo he corrido, pero no sé si me entendieron. Sí, Miss. Ya, Sí. muy bien. Ya, bien. Como les digo, no están solas para hacer estas actividades. No vayan a pensar que es algo muy difícil, no. Es más, si en algún momento ustedes sintieran de que para que elaboren sus programas y trabajaran en un archivo central, ¿no? Los que trabajan en un archivo de gestión piden asesoría al archivo central. Si el archivo central aún así tiene dudas sobre cómo elaborar este tipo de documentos, manda un documento a la AGN y pide asesoría. Y para eso está el Archivo General de la Nación, para darle asesoría, para que puedan llenar sus documentos, ¿no? Así que no se asusten, no se preocupen. Preocúpense si no lo hacen, ¿no? La eliminación de documentos de archivo. Viene a ser el procedimiento, dice, un procedimiento archivístico que consiste en la destrucción física de las series documentales, autorizados expresamente por el Archivo General de la Nación y por los archivos regionales, ¿no? Entonces, es un procedimiento archivístico, ¿no? En el caso de las empresas privadas, ya les dije, cuando quieran eliminar una documentación de su institución, tampoco no lo hacen porque ustedes estén facultados a hacerlo. Van a tener que pedir la autorización de sus superiores, ¿no? Y para hacerlo formal, también en las empresas también nombran su comité evaluador de documentos, ¿no? ¿Qué documentos se van a eliminar? De repente elimina alguien algún documento que pues es de importancia para la institución, para la empresa, ¿no? Y ya no lo van a poder recuperar. Entonces tienen que tener también, formalizar normar sus procesos. Y por eso pueden, como en forma, tener toda la información, hacerlo similar a las normas que ya tiene el Archivo General de la Nación, ¿no? Igualito, pero ahí ya no tendrán que pedir la autorización al Archivo General de la Nación, sino simplemente el director, el dueño, o el comité que nombre pues la junta directiva de su empresa de repente, ¿no? Tomará la decisión de qué documentos, de qué series documentales de su empresa se van a guardar por cierto tiempo y en un determinado tiempo se van a eliminar, se va a proceder a su eliminación. En el caso de las instituciones, públicas, nosotros tenemos que tener la autorización del Archivo General de la Nación. Dice, las entidades, a ver, ¿cuál es el procedimiento, ¿no? Para aquellas entidades que cuentan ya con un programa de control de documentos? Es decir, todo lo que hemos hablado hace un momento, que ya está aprobado, ya tienen su cuadro de clasificación, ya tienen sus tablas de retención, ¿no? Ya saben cuáles son sus series documentales y qué tiempo de permanencia van a tener cada serie documental en un determinado nivel de archivo, ¿no? Entonces, si tienen esto, ¿cuál sería el procedimiento para poder eliminar los documentos de archivo?
Dice, las entidades, las que cuentan, a ver, ¿cuál es el procedimiento para aquellas que cuentan con un programa de control de documentos? Las entidades van a garantizar la eliminación de las series documentales al vencimiento, ¿no?, del periodo de retención de acuerdo al programa de control de documentos vigentes, ¿no? Solo se va a solicitar autorización de las series documentales con periodos de retención ya vencidos, de series documentales que ya estén vencidas, ¿no? El expediente de eliminación va a contener los documentos que se señalan en el siguiente orden. Dice, van a dirigir un documento, ¿no?, al Archivo General de la Nación que solicite la autorización de eliminación. Esto lo va a hacer ya el comité evaluador, ¿no?, conjuntamente con el Archivo Central. Una vez que ya decidieron qué series documentales se van a eliminar, ¿no?, ya se sustentó en el comité evaluador, ya el área administrativa ya sustentó, dijo, señores, miren, estas series documentales ya no doy servicio, su uso es muy poca, su frecuencia prácticamente casi es nula, está ocupando espacio, gasto en recursos porque cada vez que tengo que mover algo, de repente tengo que estar haciendo un inventario y a veces ese inventario tengo que contratar personal para que haga, verifique si los documentos que están ahí están igualitos, ¿no? Entonces, gasto personal, tiempo en hacerlo. Entonces yo necesito que esa documentación simplemente se elimine, ¿no? Porque necesito poner otras series documentales ya vigentes. Entonces, se acuerda todo eso y ahora el Archivo Central, ¿no?, conjuntamente con el Comité Evaluador de Documentos, forman el expediente de eliminación, lo envían al Archivo General de la Nación solicitando la eliminación de documentos, de series documentales que ya son innecesarias para la institución, ¿no? Y que mantener esas series documentales, ¿no?, pues les acarrea una serie de gastos, ¿no? A ver. Esta es remitida por una autoridad de la alta dirección de la entidad, en este caso, pues, por el presidente del Comité Evaluador de Documentos. ¿Qué cosa va a adjuntar? Va a adjuntar el inventario de eliminación y tiene que estar firmado y visado en original, ¿no? Ahí dice anexo 11 porque dentro de la directiva es el anexo 11. Va también a adjuntar el inventario de las series documentales del programa de control de documentos propuestas a eliminar. Va a adjuntar una copia autenticada de la resolución que aprueba el programa de control de documentos, así como de las series documentales propuestas, ¿no? Todos estos documentos se van a ir al Archivo General de la Nación. Pero hay entidades que aún no cuentan con un programa de control de documentos, ¿no? Recién están en sus inicios. Miren, yo les digo, mi institución ya tiene muchos años. Y así, de repente, como la mía, muchos de ustedes, ¿no? Pero hasta ahorita no tenemos un programa de control de documentos. En el Archivo Central, se han enviado durante varios años, han enviado a nuestras áreas. Por ejemplo, yo soy un archivo periférico, ¿no? Yo trabajo en un archivo periférico y desde el 2006, si mal no recuerdo, nos mandaban esas fichas técnicas, esas fichas de series documentales, llenen sus fichas. Entonces, nosotros en mi área sí habíamos habíamos identificado nuestras series documentales y qué tiempo de retención, es decir, qué tiempo deberían permanecer en el archivo de gestión, de secretarial, y luego de ahí transferido al archivo central. Y los otros, su eliminación, ¿no? Su eliminación. Pero ¿qué pasa? De que así como en archivo, ¿no? En las otras unidades orgánicas, a veces el personal que trata los documentos, a veces las secretarias, mayormente han sido contratadas por poco tiempo. Entonces, hacían sus series documentales, de repente no lo terminaban, y cuando el Archivo Central lo pedía, ya había un personal nuevo. Entonces, nuevamente tenía que enviarle la ficha, nuevamente tenía que capacitarlo, ¿no? Pero a veces por descuido también, no enviaban las fichas. Ya el Archivo Central, abocado a sus actividades, también no le hacía seguimiento.
Yo digo, este problema no es solamente de la institución, hay de muchas instituciones públicas que justamente a veces el personal que está en las áreas administrativas son contratadas o como CAS o como locadores de servicio, y de repente, pues en un momento dado, ya no está ese personal. Se retiró, se fue de repente a otra institución, ¿no? Por X motivo. Entonces, las actividades del archivo se han ido relegando año tras año, ¿no? Y hasta ahorita todavía, ya al menos hemos dado un avance. Ya está en el AGN, la vez pasada, el año pasado, supe que lo devolvieron con unas observaciones, pero ya estamos avanzando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo necesitara eliminar una serie documental, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer mi informe, ¿no? Yo como especialista del archivo electoral elaboro mi informe a mi jefe al gerente, el gerente lo eleva a Secretaría General convoca, lo pasa al archivo central, y el archivo central convocan al comité evaluador de documentos, porque eso sí tenemos, ¿no? Se reúnen, verifican el informe. Es más, yo al elaborar mi informe le he adjuntado el inventario de eliminación que ya he elaborado y le he adjuntado las muestras. Es decir, de cada serie documental que voy a eliminar, le adjunto las muestras documentales, ¿no? Entonces, ellos verifican, hacen una cita, me llaman, ¿no? Ya mayormente a veces he ido yo porque he tenido que sustentar por qué tengo que eliminar esa documentación, por qué se quiere eliminar esa serie documental. Entonces les pongo los motivos, ¿no? No damos servicio con esa serie documental, está ahí muchos años, las personas que deberían haber recogido esa serie documental, ¿no? A quienes debimos entregarlo, nunca han formado su representación. Entonces, por lo tanto, y está ocupando espacio, estamos gastando recursos, ¿no? Y por esos son los motivos, ya es una documentación innecesaria, ¿no? Ya no tiene vigencia, ya no sirve esa documentación. Entonces, por lo tanto, se propone su eliminación. Entonces, con esa sustentación, el Comité Evaluador de Documentos, ¿no? Forma su expediente, adjunta va a levantar también, ellos van a levantar un acta, ¿no? De aprobación de eliminación de esa serie documental. Van a elaborar un documento dirigido al Archivo General de la Nación, ¿no? Solicitando la autorización de eliminación de estas series documentales, ¿no? Lo van a enviar, pues van a enviar el acta, será pues con un oficio del jefe nacional, ¿no? Ahí va a estar el acta firmada por todos los miembros del Comité Evaluador de Documentos. Se va a adjuntar una copia autenticada del acta de la sesión del Comité Evaluador de Documentos, el inventario de eliminación, ¿no? Firmado y visado, también de acuerdo al anexo 11, las muestras documentales de las series documentales propuestas para su eliminación, ¿no? Debidamente rotuladas e identificadas, ¿no? Una muestra representativa por cada serie documental en formato PDF, ¿no? Se tiene que enviar. Entonces, de esa forma, como yo no tengo un programa de control de documentos aprobados, yo procedo a hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ficha? Por ejemplo, aquí está, perdón, este es el inventario, ¿no? Donde yo voy a informar el inventario, que adjunto con inventario de registro. Este es el inventario información general, es el formato A. El sector, ¿no? ¿A qué sector pertenezco? Público-privado, sector público, ¿no? Electoral, sistema electoral, entidad, el nombre de la institución, el órgano administrativo de archivos o el que haga sus veces, ¿no? La dirección en este caso es la Secretaría General, es el órgano administrativo de archivos, la dirección del archivo, dónde está ubicado mi archivo, el correo electrónico, ¿no? En este caso del jefe del área, el teléfono también del área administrativa. ¿Cuántos metros lineales aproximadamente de documentos se están proponiendo eliminar?
Ya sabemos cómo sacar los metros lineales, ¿no es cierto? Multiplicamos el alto, ¿no? Si es una caja, el ancho por el alto por el largo. El largo. Nos da el metro cúbico. Y eso lo multiplicamos por 10 y nos da el metro lineal. No se olvide. Entonces, como ya sabemos el metro lineal, colocamos esa cantidad ahí. Las fechas extremas, ¿no? Las fechas extremas antigua y reciente, ¿no? Antigua, sí, fecha antigua. Por ejemplo, si voy a eliminar una serie documental desde el año 2008 hasta, o de 1960, por ejemplo, que tuviera documentación, ya. En el caso de hombre tenemos desde 1995, de 1995 al 2008, ya. Esas fechas extremas voy a eliminar esa documentación. Firma y sello del jefe de la oficina administrador de archivos certificada a su vez. En este caso, el jefe de la oficina de administración de archivos viene a ser, es el secretario general. Ya depende de ustedes de cada institución, porque hay instituciones en las cuales el gerente de administración, la gerencia administrativa está a cargo del acervo documental, ¿no? Sí, en algunas, esporádicamente he visto algunas instituciones, es esa gerencia la que tiene a su cargo el acervo documental de la institución. El inventario de registro, ¿no? Aquí de registro, ¿no? Prácticamente ponemos, por ejemplo, aquí la entidad, la unidad orgánica, ¿no? Y aquí describimos el paquete o cada paquete o cada saco, ¿no? Entonces vemos número 1, ponemos paquete número 1, la serie documental, ¿no? El nombre de la serie documental, las fechas extremas de qué año a qué año, ¿no? Y en observaciones, de repente alguna observación que querramos a aclarar, de repente, ¿qué podríamos poner de repente? Esta serie documental, ¿no? Son en formatos que ya no necesitan foliación, ¿no? Por ejemplo, los que ya vienen en un formato determinado, como por ejemplo las actas electorales. Ustedes ahora que han ido a sufragar, han visto la lista de electores, ¿no? Esa lista de electores, ¿no? Ya tiene un formato que ya viene correlativo, que está mayormente en la parte en esta partecita de los documentos, ¿no? Para acá. Dice formato, número tal, y es un formato de fábrica. Entonces ya nosotros ahí ya no tenemos que estar foliando los documentos, ¿no? De repente poner ese tipo de observaciones. Tiene el sello del jefe de la unidad orgánica de documentos que se van a eliminar, ¿no? Del área donde procede, ¿no? La unidad es el órgano funcional, ¿no? El jefe, en este caso el jefe, el gerente, el firma. Y firma y sello del jefe del órgano administrador de archivos. Ya. Hasta ahí, chicos, quedó claro lo que es cómo se procede con la eliminación de documentos de archivo. Sí, Miss. Les pregunto. Sí, Miss. No, Miss, me han dicho. Ya, vamos a seguir. A ver. La transferencia de documentos archivísticos. Ya hemos visto la eliminación, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Para eliminar todo el procedimiento, ¿no? Y que para poder eliminar tenemos que tener la autorización del Archivo General de la Nación, ¿no? Ya, y me olvidaba decirle, el Archivo General de la Nación, una vez que acepte la eliminación, emite una resolución jefatural del AGN, donde autoriza a la institución la eliminación de esas series documentales. Ahora vamos a hablar sobre la transferencia de documentos archivísticos, ¿no? De un nivel de archivo a otro. Puede ser de un archivo de gestión al archivo central, o del archivo central ya al archivo general de la Nación también. Dice, es el procedimiento archivístico que consiste en el traspaso de la fracción de la serie documental remitida desde el archivo de gestión o periférico al órgano de administración de archivos o archivo central para su custodia, al vencimiento de su periodo de retención establecido en el PCD o en el programa de control de documentos archivísticos.
o de acuerdo al cronograma de transferencia de documentos aprobados por la entidad pública, ¿no? Ya, es lo que les he dicho, ¿no? Entonces, qué quiero? Se puede transferir del archivo de gestión o secretarial al archivo central y del archivo central a otro nivel de archivo, ¿no? Este es un rótulo que está normado, está en esta directiva de transferencia que también les he pasado, ¿no? Es el anexo 1, cómo debemos rotular los paquetes, las cajas, ¿no? Los sacos, ¿no? Aquí vamos a poner el número de la transferencia. Está bien, también ahí está indicado el instructivo de cómo debemos nosotros transferir la transferencia, el año de la transferencia, el logo de la institución, muy importante, la unidad de la organización. Unidad de organización viene a ser la unidad orgánica, ¿no? La gerencia, la jefatura, ¿no? El área administrativa. El nombre de la serie documental que vamos a transferir, ¿no? El código de la serie documental, ese código nos lo va a proporcionar ¿quién? El archivo central. El archivo central nos proporciona esa información, entonces nosotros en diversas unidades orgánicas hacemos esto, preparamos todo. La fracción de la serie, ¿no? El número correlativo, de qué año, ¿no? De qué año vamos, de qué número a qué número, ¿no? Si tienes numeración, en números de expedientes. Fechas extremas. Las fechas extremas, ¿no? Que vamos a tener nosotros de esa serie documental, ¿no? Puede ser del 2008 o del 95 al 2008, ¿no? O de repente del 2008 al 2012, en fin, ¿no? Las letras también deben ser de las fechas extremas. El número de la unidad de archivamiento, ¿no? Si es esta caja, ¿qué número es? El 1, el 2, el 3, ¿no? Acá va a ir el número de archivamiento. El año de transferencia, ¿no? El año de transferencia, ¿no? El año de las series documentales que vamos a transferir, ¿no? ¿Qué año estamos transfiriendo de esta serie documental? ¿Sí? Ese es el rótulo, no se olviden, es el rótulo de la unidad de archivamiento, ya sea, ese rótulo le vamos a poner en la caja, lo vamos a poner en el paquete, o en un saco, o en el archivador, ¿no? Lo que vamos a transferir al archivo central. Ese es el inventario de transferencia de documentos archivísticos. El inventario, miren, es el anexo 2, igualito lo tienen que hacer, ponerle el anexo, no se vayan a olvidar, así como está en la directiva, igual lo tienen que hacer. Ustedes en un inventario, ustedes pueden agregar más columnas, de acuerdo a su necesidad, pero no pueden eliminar columnas de este modelo que nos da que está en la directiva, ¿ya? No se puede eliminar. Esto, así está normado, pero pueden sí agregar de repente más información que es importante para la institución, ¿no? Para ustedes, ¿no? Sí pueden agregar. Por ejemplo, el nombre de la entidad, la unidad de organización, que viene a ser la unidad orgánica, el nombre del servidor o de la servidora que esté encargada de repente de la unidad orgánica, el inventario elaborado por quien elaboró, ¿no? Si lo elaboró de repente Mercedes Alvites, Carmencita Basalar, ahí van a poner su nombre, ¿no? Número de remisión, ¿no? ¿Qué número de envío es? El 1, el 2, el 3, ¿no? El año de remisión, el año, ¿en qué año estamos? 2021. Metros lineales de documentos a transferir, ¿no? Ya la cantidad de metros lineales, que tiene que estar acorde, ¿no? Con la cantidad de los metros que ya les he dicho, de acuerdo a la fórmula, ¿no? Ustedes ya saben la cantidad, cómo sacar los metros lineales, cómo obtener los metros lineales. Unidad de archivamiento, ¿no? Ya puede ser el archivador, puede ser un archivador, puede ser un paquete, puede ser una caja, ¿no? ¿Qué número? Número de la unidad de archivamiento. 1.
Nombre de las series documentales. ¿Qué serie documental hay en esa unidad de archivamiento? Fechas extremas del al, es decir, del 95, 1995 al 2008. Cantidad de folios, ¿no? Cantidad de folios que tiene esa serie documental. ¿Cuántos folios? Ubicación topográfica. Número de estante, número de cuerpo, nivel o balda, ¿no? Ya. Estas columnitas, esto no se llena en la unidad orgánica. Esto lo va a llenar el área del archivo central, porque ustedes están remitiendo esta serie documental con este inventario, porque este inventario se lo piden en digital, ¿no? Se lo envían, y ellos son, una vez que ya llega el archivo central, una vez que revisen que todo está conforme, entonces, ¿qué hacen? Lo colocan en su estantería, y es ahí donde ellos van a llenar aquí esa información. Esta serie documental lo están colocando en este número de estante, en número de cuerpo y nivel de balda, ¿no? Sí saben identificar estante, cuerpo y balda. ¿Tienen idea más o menos de lo No, que Miss. ya? No sé. Un estante puede ser un armario, ¿no? O de repente que puede tener 3 cuerpos. Ustedes han visto un estante de ángulo ranurado que mayormente tiene, a ver, 2,40 de ancho, de repente tiene 1,10 de ancho, 2,20 de alto, y tiene de ancho 60 de ancho. Eso es estante de ángulo ranurado. ¿Sí? ¿Han visto, no? Son los estantes. Pero de repente, Sí. ese es un cuerpo. Ese cuerpo, de repente, 2 o 3 juntos, ¿no? Forman un estante, ¿ya? Forman un estante. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Numeramos las estanterías, numeramos el cuerpo, y las baldas son la parte donde uno coloca las cajitas, ¿no? Es más, miren, yo le agrego también una columna, le pongo posición de la caja, o posición, que puede ser posición de la caja, posición del archivador, ¿no? Porque mayormente una estantería perdón, un cuerpo de 1,10 m, me entran aproximadamente 6 cajitas. Entonces, para que sea más fácil acceder a la información, le pongo posición. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. De repente la cajita que le pongo el número 6, ya sé, en la balda, en la balda de metal, en esa, ¿cómo se puede? Como la mesita, se puede decir, ahí le pongo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya sé, esa cajita, la caja que yo estoy buscando. Entonces, a ver, la serie documental que necesito es, que voy a transferir, que voy a dar servicio, si estoy en el archivo central, se encuentra en el estante 10, en el cuerpo 60, nivel de balda, en la A, B, C, D, en la C, en la posición 5. Ya sé, entonces ya me voy y ubico la estantería, ubico el cuerpo, ubico la balda. La balda, mayormente hay 6 baldas, ¿no? Pero es A, B, C, D, le pongo en letras. Y la posición sí le pongo número. Y de esa forma yo o de repente otra persona, inmediatamente acceder a esa serie documental. Esto mayormente está en una data, ¿no? Para que la persona que hace el servicio archivístico, entonces puede ubicar rápido, entra la data, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel está ya la serie documental tal, de tal año? ¿No? Ya se encuentra tal estantería, en tal cuerpo, en tal nivel de balda, y en la posición tal. Entonces ya sabemos que es a la cajita de archivo. Observaciones o información complementarias, ¿no? ¿Qué podemos poner ahí de repente? ¿No? De repente que los documentos de la serie documental son muy antiguos, están muy, ¿cómo se llama? Su documentación está muy frágil, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de poder extraer esa documentación, ¿no? Entonces, podríamos poner ese tipo de observaciones ahí, ¿no? Y así llenamos
cada una de las unidades de archivamiento, ¿no? Y los nombres de las series documentales que están contenidas en ellas, su ubicación topográfica y la observación. Ya les he dicho que la primera parte, esta de la ubicación topográfica, esa no la llenan, esa queda en blanco. Ustedes cuando transfieran sus series documentales y este inventario, esta partecita no la llenan. Eso lo llena el archivo central ya cuando ubica la serie documental dentro de sus estanterías. Bueno, hasta ahí es este proceso de transferencia de documentos archivísticos. Ahora vamos a hablar sobre la conservación documental de documentos archivísticos, ¿no? Es un proceso técnico, archivístico, que ejecuta acciones preventivas y correctivas para la protección del soporte o medio físico e integridad de información del documento archivístico, ¿no? Este proceso es transversal a todos los demás procesos técnicos que se desarrollan en la gestión documental. Este es un proceso, ¿no? Que es lo que busca es conservar la integridad de la información contenida en los documentos, ¿no? Porque está bien, yo puedo tener el documento, este documento, pero si, por ejemplo, acá le cae una mancha, ¿no? Una mancha de tinta indeleble, por ejemplo, ¿no? ¿Me va a servir? Ya no, porque ya pierdo información. Y este documento que era importante ya no me va a servir porque ya no puedo darle información, ¿no? No puedo tener información. Entonces yo tengo que tratar de mantener la integridad, ¿no? De los documentos, los documentos de la institución. Mayormente los documentos de valor permanente, ¿no? Porque los de valor temporal, no es que no los custodie, también tengo que tener mucho cuidado porque son documentos que no son míos, son del Estado, ¿no? Entonces tengo que garantizar su custodia. Y con mayor razón, los documentos de valor permanente. Yo tengo que garantizar su permanencia en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de conservación yo voy a aplicar, ¿no? A ver, dentro de la conservación tenemos dos ramas muy importantes. La preservación y la restauración. ¿Cuál de estas dos ramas es más importante para ustedes? ¿Preservar o restaurar? Preservar. 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 Claro, preservar, ¿no? Para no restaurar, ¿no? Para no. Entonces, Claro. ¿qué es lo que tengo que hacer yo para preservar mis documentos? ¿Qué es lo que tengo que aplicar medidas de conservación, ¿no? Por ejemplo, en mis repositorios. Un repositorio viene a ser el lugar donde se custodian los documentos, ¿no? Si ustedes me esperan un ratito, a ver, voy a buscarles, tengo una foto de mi archivo. Un momentito, por favor. ¿Pueden visualizar el Sí, repositorio? Miss. Sí, Ya, esto es un repositorio. Lo que yo les decía, miren, estos son los ángulos ranurados, pero no son los ángulos ranurados que venden de repente en cualquier lugar. Estos se mandan a hacer de acuerdo a unas especificaciones técnicas, ¿no? El grosor, todo tiene que estar supeditado al peso de las cajas, ¿no? A eso les decía, por ejemplo, todo este larguito hasta por acá viene a ser un estante. Y cada una de estas divisiones es un cuerpo. Cada una de estas de acá, estas de aquí, estas son una balda, son las baldas, ¿no? Las baldas. Ah, ya. ¿Ya? ¿Entiende? Y cada una de donde están las cajitas viene a ser la posición, ¿no? Perdón, disculpe profesora, usted dice que cada uno de los niveles, ¿cómo se llaman? ¿Balgas? Baldas, las baldas. Esta parte donde está soporta la caja es la balda, sí, ¿no? Es como la mesa donde, el soporte, ¿no? Donde se soporta las cajas de archivos, ¿no?
aquí, o los archivadores, ¿no? Y todo este largo, este conjunto, porque cada 3 cuerpos está unido cada 3 cuerpos. Eso es un estante, y también tiene su numeración, ¿no? Entonces, cada uno de nuestra estantería está numerada. En el sistema tenemos, por ejemplo, en qué balda está. Ya nosotros sabemos que la balda es la balda, por ejemplo, la A, la B, la C, la D, la E, la F, ¿no? La F, la última. Y sabemos la posición, yo me refería a esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces en el sistema ya sabemos, necesitamos tal documento, entonces le decimos ya, está en tal repositorio, porque tenemos 5 repositorios enormes, en la estantería tal, cuerpo tal, balde tal, y número de posición de caja. Entonces ya el personal del archivo inmediatamente nomás con su notita viene y lo ubica. Ya es más fácil ubicar. Sí, pero ahí se ve impecable, ordenado, Sí. es otra cosa. Nosotros aquí, este es el repositorio, no es nuestra área de trabajo. Aquí nosotros, en el archivo, les digo, nosotros aplicamos una metodología japonesa que se llama las 5 S, la metodología de las 5 S. Nosotros hemos recibido el premio de oro a esta metodología, ¿no? Nuestra área, porque esto está ubicado en San Martín de Porres, ¿no? Obtuvimos el premio, un galardón de oro, ¿no? Así le denominan, ¿no? Porque fuimos un piloto de todas las instituciones públicas, ¿no? En aplicar esta metodología. Al comienzo, les digo que para nosotros, al comienzo para nosotros fue algo impactante, ¿no? Porque no sé si ustedes sabrán, pero bueno, así yo soy muy chivachera, ¿no? En mi escritorio, tenía mis adornitos, la foto de mi familia, tenía mi virgencita, ¿no? Mi crucecita en Motupe, la foto de mis hijos, los adornitos, cuando me iba de vacaciones, traía los recuerditos, algo que me gustaba para adornar El escritorio. así es. Ajá. Dentro de cada cajón, bueno, y no solamente yo, de todas mis compañeras y compañeros, teníamos un mini almacén, llenecito el cajón de cajitas de clip, de cajitas de grapas, de borradores, de lapiceros, los lapiceros de todos los colores y de todas las instituciones que a veces te obsequian en las capacitaciones, plumones de todos los colores, era una cosa bastante, ¿no? Un grapador, todo estaba encajonado ahí en tus cajoncitos. Y cuando vinieron esta institución, ¿no? Porque el jefe en ese momento de la OMP dijo, no, vamos a aplicar acá la metodología de las 5 S, ¿no? Que viene a ser seleccionar, o limpieza, ordenar, limpieza, ¿no? Disciplina, ¿no? Y tener, pues, continuidad en eso, ¿no? Sino que las letras 5 S porque están en japonés, ¿no? Y cuando dijeron, saquen todos sus cajoncitos y empiecen a vaciarlo acá. No, pero se van a mezclar, no se preocupen. Todos nuestros cajones los sacamos y los pusimos en una mesa ancha y larga, todititos, le digo, si supieran de que llenamos un mini almacén de todas las cosas que encontramos, ¿no? Entonces decían, ya, ahora solo en tu cajón vas a tener un lapicero, un lápiz, un borrador, ¿qué es lo que tú usas, no? Es más, nos hicieron hacer como especie de una microfibra, como una plantilla, donde ponías tu engrapador, lo dibujabas tu engrapador, ¿no? Y sabías que ahí era el lugar de tu engrapador, de tu lapicero, de tu tijera. Al comienzo fue impactante. ¡Ay! Todos decíamos, no, ¿qué están haciendo? Y tú tenías que limpiar todos los días. Tenemos 5 minutos para limpiar tu área de trabajo. Tu área de trabajo, si es un metro así, hasta arriba, con las paredes y todo. Tú te encargabas de limpiar. Y eso es lo que hacemos. ¿Para qué? Para que el personal de mantenimiento ya se dedique, avance con otras cosas, ¿no? Entonces todos nos hemos acostumbrado, es una metodología japonesa y nos hemos hecho a ese hábito,
Los repositorios, así como está en esta fotografía, así me encuentran en cualquier momento. Ahí, igualito. No podemos tener, no puede estar desordenado, cajas en el suelo, no. Igualito está, ¿no? Por eso tuvimos ese premio y todo se nos ha hecho un hábito. Comer a nuestras horas, no en las oficinas, no puedes comer en la oficina, nada. Bajas si quieres tomar agua, bajas una especie de, tenemos un pequeño comedorcito, tomas tu agüita ahí, tu tecito ahí, tenemos 15 minutos para poder recuperar, ¿no? En la mañana, y, y en las oficinas, ¿no? ¿Por qué? Porque los residuos de comida traen animalitos también, ¿no? Y ya esto ya son muchos años que tenemos con esta metodología. Bueno, yo les quería enseñar eso. Ahora está mucho mejor porque ahora con esta metodología nos han enseñado a rotular más, ¿no? Tenemos sección coches, tenemos nuestras mesitas, cochecitos donde llevamos los documentos, donde están los extintores. Ahora les voy a explicar. Bueno, les quise mostrar esto para que vean, ¿no? La estantería, las cajas, ¿no? Y que ustedes visualicen cómo se custodian y se conservan los documentos. Voy a dejar de compartir acá un poquito. Voy a volver a... Ya. Ya regresé a la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Sí, Miss, sí se ve. Sí, todo está bien. Ya, gracias. Entonces, miren, ve, vamos a preservar. Para preservar, para no restaurar, para decir, para no esperar que suceda algo, un daño, ¿no? Y tener después que restaurar, nosotros tratamos por todas las formas de preservar la documentación. Primero, de darle, así como han visto mi archivo, por ejemplo, de la limpieza, es muy importante. Todos los días tenemos personal que limpia nuestros repositorios, las cajitas, el piso. Tenemos también, por seguridad de la información, tenemos videos en cada pasadizo, hay una cámara, ¿no? Que está conectada a la oficina del OCDN, que es la Oficina de Seguridad Nacional de la institución. Tenemos alarmas contra incendio, ¿no? Ante un amago de incendio, automáticamente un pequeño, un humo y alguien se pone por A o B, fuma de repente, que está prohibido, pero basta con que salga el humo del cigarrillo y suena la alarma, ¿no? Y se ve en la pantalla que lo tiene el señor de seguridad, ve inmediatamente dónde se está produciendo un amago de incendio, en qué sección, qué repositorio, en qué sección, ¿no? Del repositorio. Tenemos sensores contra, por ejemplo, luces de emergencia, ¿no? Tenemos puertas antipánico también, es decir, que por dentro tienen una palanca que solamente la bajamos y automáticamente se abren las puertas. Por fuera no puedes entrar, pero por dentro sí puedes salir. Los caminos tienen luces, tienen cintas refractantes para que en caso de que se vaya la luz por A o B y no funcionen las luces de emergencia, entonces el trabajador, ¿no? Puedas con esas cintas ubicar la puerta de salida, ¿no? Extintores, tenemos extintores de PQS, que es de polvo químico seco, tenemos extintores de gas carbónico, ¿no? Que es en caso de, pues, de un incendio que se produzca o un amago simplemente, inmediatamente todos nosotros, desde quien habla, estamos capacitados de cómo utilizar el extintor, ¿no? La Oficina de Seguridad Nacional nos instruye, ya cada vez que van ya va a quedar sin vigencia los extintores, entonces ese polvo químico, mejor dicho, los extintores lo llevan hacia afuera del local, y nos hacen utilizarlo, ¿no? Por eso que nosotros practicamos ya, ¿no? Practicamos en eso. Entonces sabemos cómo utilizarlo también. Entonces, garantizamos, de todas formas, garantizamos que nuestros documentos, por ejemplo, estén limpios y que si se produjera un siniestro, automáticamente como. Pero también tenemos algo importante, cómo
conservamos los documentos? ¿Cómo garantizamos que los documentos tengan, por ejemplo, el rango adecuado del ambiente, ¿no? El ambiente, que la temperatura y humedad tenga el rango adecuado. Nosotros tenemos termigrómetros, ¿no? Tenemos un sistema que controla la temperatura y la humedad relativa en cada repositorio, porque en cada repositorio es como especie de un microclima. De acuerdo a las normas de archivo, que tiene el AGN, la temperatura debe estar entre entre 18 a 21 grados centígrados. La humedad relativa entre 45 a 60%, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el ambiente esté dentro de esos rangos? Entonces, tenemos termigrómetros, que son instrumentos de medición de temperatura y humedad, ¿no? Son unos equipos inteligentes, ¿no? Inalámbricos, que mediante un sistema denominado OBUWARE, nosotros podemos controlar la temperatura y la humedad en la computadora, ¿no? Entonces hay un personal especializado que todos los días a primera hora llega y lo primero que hace es encender la computadora y ver el sistema. Entonces automáticamente sale el comportamiento de la temperatura y la humedad, ¿no? Desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente, ¿no? Cómo nos ayuda. Las 24 horas prácticamente las controlan, ¿no? Están los datos. Y si por OV se ha elevado la temperatura o la humedad, entonces inmediatamente se encienden los equipos de aire acondicionado, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y en todo caso los deshumedecedores, para que extraigan la humedad excesiva que hay en el ambiente. Entonces, así sabemos nosotros, y ahí nos dice cuál es el rango en el que se encuentra el ambiente en cada repositorio, ¿no? El clima en cada repositorio. De esa forma nosotros garantizamos que el soporte papel está en un ambiente, un microclima adecuado, ¿no? Después, si por AOV ya nosotros, por ejemplo, a nosotros nos llegan documentos electorales, ¿no? De las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y si a la hora de recibirlos encontramos documentos rotos, húmedos, les decía la vez pasada, ¿no? Porque cuando nosotros, hay ODP, pues, ¿no? Nuestra población vive en la selva, y para llevar los documentos electorales para que los ciudadanos sufraguen, ¿no? En los centros poblados, tienen a veces que cruzar con lanchita a los otros centros poblados. Y a veces cuando recogen los documentos, por más que estén en sus bolsas de plástico, en sus cajas de cartón, en la lanchita pues entra el agua, ¿no? Y PTP, que creo que les llaman, ¿no? Entonces, y se humedece. Y a veces llegan documentos húmedos. Entonces, inmediatamente ya tenemos ahí que aplicar medidas de conservación, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan así, tenemos que cortar con cuidadito la bolsa de plástico y ponerla al ambiente, ¿no? Colocarla al ambiente para que al ambiente se seque ese documento. No podemos juntarla con los demás porque si no, inmediatamente se honguea, empieza a salir manchas de hongo. Si los documentos llegan rotos, porque a veces han habido procesos donde los ciudadanos, como no ha salido el candidato, su candidato, han tomado por asalto las oficinas descentralizadas, ¿no? Los locales de votación, han cogido todos los documentos y han hecho fogata y los han, o los han roto o los han quemado, ¿no? Entonces algunos, bueno, han tratado de rescatar documentos así medios quemados, los han rescatado. Entonces también tenemos que aplicar medidas de conservación. Ahí ya tenemos que restaurar los documentos, ¿no? Entonces de esa forma nosotros aplicamos las medidas de conservación, ¿no? En nuestras actividades. Así como luego yo sé que ustedes también ya saben cómo aplicar medidas de conservación, cómo sus repositorios, o los lugares donde están sus archivos, si están en soporte papel, su información, tienen que tener el microclima adecuado, y esto está normado en la directiva de conservación, ¿no? Que también les estoy alcanzando, ¿no? Disculpe, una consulta, por ejemplo, que estamos en la época de pandemia, y Sí. bueno, y estaba hablando usted de las votaciones, ¿cómo se hace en el caso de ustedes que manejan
manipulan esta documentación, ¿qué problemas les traería a ustedes en tema de salud por el tema de pandemia? O Sí, sea, ¿cómo ustedes de una manera u otra nosotros tenemos Ajá. aprobado un plan de bioseguridad, ¿no? Y se aplica, ¿no? Por ejemplo, nosotros a todo el personal, ¿no? Se le da doble mascarilla, guantes, alcohol gel que tienen en sus mesas, ¿no? Y cada cierto tiempo van a los servicios a lavarse con agua con jabón y tienen papel toalla, ¿no? Y eso está reglamentado. Ahora, el personal, si antes podíamos estar varios en una mesa, ¿no? Ahora no, cada persona está en su mesa trabajando con los documentos. Claro que esto les voy a decir, pero aún así hemos tenido personal que se ha contagiado, porque tú puedes tener mucho cuidado en tu área de trabajo, pero cuando tú sales a la calle, tienes que tomar el carro y venir todos los Sí, días. es verdad también. Ujú. Entonces ahí también en ese lapso te puedes contagiar, ¿no? A pesar de que en la puerta te toman la temperatura, todo, ¿no? Tenemos un médico que está al tanto del personal, porque basta con que, y ha habido casos en que de repente alguien, así de un momento a otro llegó y dice, no sé qué tengo, me siento mal, me duele la cabeza, inmediatamente lo aíslan, ¿no? No, inmediatamente te vas lo revisa el médico, ¿no? Le toman la temperatura, lo tiene un ratito en observación y de ahí le dice, te vas a tu casa, ¿no? Y quienes más han podido estar en tu entorno, ¿no? Entonces, también entran en cuarentena, ¿no? Y en cuarentena de 14 días, que es ahora lo reglamentario, ¿no? Entonces, van también los médicos y las enfermeras de hombre van monitoreando al personal que está en cuarentena. Al otro, al jovencito, va a la clínica, ¿no? O al lugar para que inmediatamente le den la medicina que tiene que tomar, porque ahora felizmente ya podemos saber qué acciones tomar en el caso de un COVID, ¿no? No esperar como antes, como al inicio, que no sabíamos qué hacer, ¿no? Ahora sí, Así es. ahora ya al menos ya si tú tomas acciones inmediatas, sí, ya no llegas a esa crisis traumática, ¿no? De solicitar oxígeno, ¿no? Entonces, eso se les dice ante el menor síntoma que vean ellos de que no están sintiéndose bien, inmediatamente se toman acción. Así es, tenemos un plan de bioseguridad que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud, ¿no? Que es el que aprueba estos planes de trabajo. Entonces, y vienen, ¿ah? Del Ministerio de Salud vienen en cualquier momento, vienen a constatar si se está cumpliendo. Por ejemplo, en ingreso, igualito que en los malls, han puesto tu alcohol, han puesto lavamanos, ¿no? Lavamanos para que, el papel toalla para que en forma permanente, tú en cualquier momento te acerques, ¿no? Te sacas los guantes y te lavas las manos, ¿no? Sí, lo estamos haciendo. Pero como digo, siempre se escapa. Y por más cuidado que uno tenga, el año pasado ha sido el año pasado, al comienzo de este año, ¿no? En que se ha estado trabajando toda la documentación electoral para enviarlas a los diferentes, a todo el país y a nivel nacional, ha habido también personal que se ha contactado. A Dios gracias, no graves, pero sí ha habido personas. Bueno, Gracias, Miss. sí, no tienen por qué, ¿no? Esto les sirve a ustedes, esto que les estoy hablando de la conservación, ¿no? Les sirve a ustedes para poder tomar conciencia y poder, con los documentos, las normativas, porque por eso están estudiando para que en base a las normativas ustedes las revisen, ¿no? Y las puedan aplicar. Ya si ustedes trabajan en archivos de gestión o secretarial, tienen que conversar con el archivo central, ¿no? Así sea empresa privada y decirle, mira los cuidados que tenemos que tener con los documentos, ¿no? Bueno, entonces ya vimos las dos ramas importantes. Y dentro de esta rama de la preservación, tenemos un programa que se llama unas actividades denominadas reprografiado. ¿Y cuáles son estas actividades del reprografiado? Que son actividades para preservar los documentos. Son las fotocopias, ¿no? Las fotografías, la microfilmación,
la digitalización. Por eso les decía, la digitalización, muchos informáticos creen que es parte de la rama de ellos, ¿no? Que se utiliza la tecnología, pero es parte de la conservación de los documentos, ¿no? Entonces, viene lo que es la digitalización, ¿no? Entonces, la digitalización con valor legal en el Perú, ¿no? Si ustedes ven ahí está el proceso. Ahora les voy a decir, nace en el Perú a inicios del año 90, a fin de dar seguridad al proceso técnico de digitalización y para garantizar la inalterabilidad de los documentos digitalizados, ¿no? Se integra este proceso, el fedatario informático que hablamos la semana pasada. Yo también les he alcanzado ahí en sus materiales unas notas de fedatario informático, ¿no? Dice a quién se le asigna responsabilidad de supervisión y también fedatario, ¿no? Si no hace bien su trabajo, si por A o B de repente certifica un documento, ¿no? Que pues no está igual que el documento del original, ¿no? Tiene sanción penal, ojo, ¿no? Porque pues no lo ha hecho a veces, y les digo esto porque a veces sucede que en algunas instituciones o empresas presionan a los fedatarios, ¿no? Y también a los fedatarios informáticos a autenticar documentos que no tienen a la vista, ¿no? Le dicen, no, pero lo tenemos en tal sitio, tú autentícalo porque me lo están pidiendo urgente. Y como es su superior, a veces el fedatario lo ha certificado, lo ha autenticado. Y después, cuando les han pedido los originales, no los encontraban. Ya, está bien, a los otros, mira, no los encuentro. Pero al fedatario le van a decir, tú que has autenticado este documento donde dice que tú has tenido a la mano el documento original, que estás dando fe porque lo tienes ahí, ¿dónde está? ¿Qué le va a decir? No, yo me confié del señor que me dijo que sí estaba. No, nunca podemos decir eso, porque igualito, peor todavía es la sanción por irresponsables, ¿no? Entonces, por eso les digo, quien asume en algún momento el cargo de fedatario, así sea el fedatario administrativo, por más que el superior le diga, no te preocupes, no, yo lo tengo el documento, tú autentícalo, no te preocupes, ¿saben qué? Preferible que lo sancionen, pero no por eso, porque se llega a un proceso penal, y van a tener sanción penal, y pueden ir a parar hasta en la cárcel. Así que piénsenlo muy bien, ¿no? Es muy delicada esta función, muy delicada. Dice, a través del proceso de microformas, el documento digitalizado sustituye al documento físico, ¿no? Al documento físico, lógico. Si es mi documento original y yo lo he digitalizado y ya con valor legal, prácticamente ese documento que ya está digitalizado con valor legal, automáticamente reemplaza ese documento. Entonces ese documento ya yo puedo disponer, ¿no?, su eliminación de acuerdo al procedimiento que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Dice, se debe certificar, para que para que la digitalización que se realice con valor legal, ¿no? Se debe certificar la línea de producción de las microformas. Es decir, todo esto que está acá al costadito, en estas imágenes, ¿no? La preparación de los documentos, la captura, todo este procedimiento que está acá, todo eso es una línea de producción. Toda esa línea de producción debe estar debidamente certificada, ¿no? Entonces, se preparan los documentos. Es decir, que los documentos no se escanean por escanear, se preparan. Aquí en la preparación, por ejemplo, se ve si los documentos de repente si están rotos, entonces si pasa por el escáner se puede romper y es un documento original. Entonces se escaneará de repente solito, ¿no? Si de repente hasta los filitos del papel, del documento, esta partecita de acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta cuando un documento, de repente acá hay una especie de pelucitas, ¿no? Esas pelucitas. Entonces, ¿qué hacen? También con una cuchilla los cortan levemente para que no queden esas pelucitas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas pelucitas al momento que se escanea,
salen sombras, sale negrito, la línea sale negrito, y este documento no tiene nada de negrito en los filos, ¿no? Entonces también ahí los que preparan los documentos tienen que tener bastante cuidado a la hora de que preparen los documentos, ¿no? Luego, una vez que han preparado los documentos, van a empezar a hacer la captura, la captura. Para hacer la captura hay un procedimiento, ¿no? Esas máquinas, esos escáneres, tienen que tener una tarjeta de calibración, ¿no? Que digan que ya el sistema está adecuado para poder escanear los documentos, ¿no? Que tengan las DPI, la resolución, todo esté adecuado para que ese documento salga idéntico al documento en soporte papel, ¿no? Luego tendremos la otra etapa de la digitalización, viene a ser el reconocimiento, ¿no? El OCR, el reconocimiento óptico de los caracteres, ¿no? Aquí es donde se hace la indización, ¿no? La indización también se le pone una codificación para poder recuperar la información, el documento en cualquier momento. Luego, la validación o el control de calidad, ¿no? La validación y el control de calidad de lo que estamos haciendo. Luego viene el fedatario informático, que es el que ya verifica que todo el proceso esté bien. Él es el que va a certificar. Si ve que el documento está igualito que el original, si no hay una manchita, si en la parte digital hay alguna manchita, como les decía acá en los bordes, no lo va a certificar, ténganlo por seguro, ¿no? Lo devuelve nuevamente para que a esa devolución se le llama reproceso, ¿no? Es una actividad también, el reproceso, ¿no? Pero si está bien, lo va a certificar y lo va a guardar en el soporte, ¿no? Ya va a ser de repente en un DVD, ¿no? En un Blu-ray, dependiendo del soporte que hayan acordado a la institución para poder custodiar los documentos. Me hice una consulta, disculpe. Dime, Diego. Sí, ¿y cómo certifica el fedatario informático? Ah, ¿Firman el pues, documento? firma digital, claro. Lo firman en los soportes. En esos soportes que ven ustedes ahí, en los CDs o en el Blu-ray, levantan un acta. Ese es un proceso. Hay un acta, hay unas actas de inicio de la digitalización, de finalización de la digitalización. Y eso está, ahí pone su firma digital el fedatario informático. Así lo firma. De esa forma lo certifica. Bueno, chicos. Bueno, hasta acá la clase, que son las 9 de la noche. Miren, Gracias, Miss. Gracias también. La última clase vamos a hablar, a ver si un poquito más de esto de la digitalización. Y también vamos a hablar de los otros temas que nos faltan. Y media hora antes, porque me piden una evaluación, voy a tratar de hacer una evaluación así para que pongan verdadero o falso, creo. ¿Les va a ser más fácil o les pongo para que me resuelvan las preguntas? ¿Verdadero o falso, Miss? Verdadero o falso. Con verdadero o falso, mi. Más dinámico, Miss, más dinámico. Ya, van a tener ahí media hora para que puedan responder las preguntas, porque sí me pide el curso, ¿no? Para presentar la evaluación a ustedes. Yo espero que ustedes este fin de semana puedan revisar las normas. Un consejo sano, el que les doy a mis alumnos, es de que no solamente termina el curso, termina hoy día y apagaron la máquina y, claro, yo sé que terminan cansados porque estar todo el día en el trabajo y luego venir a estudiar, ¿no? Estar pendientes. Sé que más tarde cansado, pero al menos el fin de semana dense un tiempecito para revisar las normas. Es muy importante, ¿no? Traten de aplicarlo, ¿no? Yo sé que algunas instituciones o empresas de repente son muy cerradas a esto, pero traten de hacerles ver la importancia de tener sus documentos bien organizados, ¿no? Y cómo aplicar todos estos procesos archivísticos para el bien de la misma empresa, porque una empresa que no tenga organizado su documentación siempre va, en vez de tener éxito, siempre va a tener problemas
problemas porque a veces hay información que no la encuentran, ¿no? Que se retrasa, ¿no? Pero si tuvieran sus documentos bien organizados, yo tengan por seguro que les va a ir muy bien. Bueno, chicos, bueno, chicos, disculpen. Gracias, Miss. Buen fin de semana. Muchas gracias por su participación, por su atención también. Gracias, Miss. Miss. Miss, una consulta. Sí, dime. La próxima clase, Es el lunes 21, ¿sí? sí, pero en vez de entrar, a ver, un ratito, Miss, voy a mirar. Discúlpenme porque tengo Lunes que 21. se ha quedado fuera. Media, Miss, Sí. Miss, disculpe, es media hora antes de la clase, o sea, 6:30. No, media hora Sí, antes no. de que termine la clase. Ah, ya, No, Miss, gracias. Sí, será 8:30, ¿ya? Ya, Miss, muchas gracias. No tienen por qué. Buenas noches. Buen fin de Buenas semana. noches. Buenas noches. Feliz día, Buenas noches, Miss. Gracias. Buenas noches. Feliz día a los papás, Día del Padre. a los que son papás, también a los papitos, un abrazo muy fuerte. Feliz, Muchas gracias. feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día a todos los papás. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. Buenas noches, María. Buenas noches, Florentina. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos también. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.